Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, en la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde y que también podéis adquirir en el Corte Inglés y en la Casa del Libro. Entonces, en mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como En la corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y hago reseñas de obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y otras obras que me han llamado la atención tanto por lectora como por autora. He abierto asimismo una sesión dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho, José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura, y la última conferencia que hemos grabado ha sido el 2 de julio en la Casa de Soria en Barcelona sobre los templarios. Deciros que el día de la Casa Andalucía, el Día de Andalucía, el día 28 de febrero, va a dar una conferencia sobre Granada en el mismo centro, en la Casa Andalucía, y todos los que quieran acudir serán bien recibidos. Por otro lado, hago también novelas espontáneas, esto es narradas de viva voz, como La Torre de Piedra en la Costa y El Castillo de la Imaginación. Y ahora, siguiendo con la Biblia y la Palabra de Dios, vamos a afrontar una cuestión que es bastante importante, que yo de pasado había hablado de ella, pero que tiene muchas ramificaciones, muchas implicaciones que son muy malas, como es la idolatría. ¿Qué es la idolatría? ¿Qué consecuencias tiene para nosotros, para nuestra vida, para nuestros semejantes? Sobre todo, ¿qué es lo que opina Dios de la idolatría? Idolatría quiere decir adorar a ídolos. Desde luego aquí ya le ponemos a Dios aparte porque es una especie como de adulterio respecto de Dios. Amamos a dioses, pero no amamos a Dios. Y esto es un poco lo que Dios había dicho a su pueblo cuando le había advertido varias veces, sobre todo en la época de Moisés, que no adorara a otros ídolos y es más, que no diera a sus hijas e hijos a otros que no fueran de su misma fe. ¿Por qué? Porque si estos hijos o estas hijas israelitas se juntaban con personas que no tuvieran la fe en Jehová Sebaot, Dios de los ejércitos, empezaban a convertirse en idólatras, en paganos, adoraban a otros dioses y esto les iría muy mal. Por lo tanto, Dios odia la idolatría. La idolatría viene de la época de Babilonia la Grande, prácticamente de la Torre de Babel, y ahí es cuando vemos, es decir, cuando ya los hijos de Noé empiezan a extenderse por el mundo, y ahí es cuando vemos cómo el hombre tiene que sustituir a Dios para adorar a otros dioses. Ese instinto, esa cosa que tenemos de adorar a algo, a alguien, les lleva a convertir en dioses animales, como en la época del Imperio Egipcio, a seres humanos, como en la época del Imperio Romano, es igual. Al sol, a la luna, a las estrellas, como ha habido en otras culturas y civilizaciones, pero dejando a Dios aparte. Se puede adorar a muchos dioses y no tener a Dios. Entonces, la idolatría empieza a ser una forma de ateísmo, aunque sea una contradicción, porque evidentemente si tú estás adorando a dioses, no es que no tengas Dios, tienes tu Dios como el que se adora a sí mismo, tiene a su Dios, el ateo tiene a su Dios que es el mismo, por lo tanto parece una contradicción, pero si vamos a lo que es desde el punto de vista de Dios, si nosotros dejamos aparte a Dios y nos vamos a otros dioses, ya somos también ateos.
ya no estamos con Dios. Por lo tanto, pensar que la idolatría no es buena. Además, la idolatría tiene muchos demonios, porque evidentemente cuando nosotros estamos adorando una imagen, por ejemplo, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, desde el punto de vista de estas imágenes que ponen en las iglesias y tal, estamos también adorando a demonios. ¿Por qué? Porque tras estas imágenes se esconden los demonios. Los demonios, Satanás, lo que quiere es que nosotros no adoremos a Dios, sino que le adoremos a Él. Él tiene el deseo de sustituir a Dios, por eso, de alguna manera, Él se rebeló contra Dios, porque Él quería sustituir a Dios por Él. Y quería que los seres humanos le adoraran a Él, porque esto es el máximo y el sumum de la vanidad y de la soberbia. Y es lo que he dicho muchas veces cuando hablaba de la vanidad y cuando hablaba de la soberbia. Es el intentar crear un Dios de mí mismo, de mi misma persona. Yo quiero que todo el mundo me mire, quiero que todo el mundo me admire y quiero que todo el mundo me siga y ya que se postren ante mí, por decir algo, ¿no? No físicamente, porque evidentemente hoy en día ya es muy difícil esto, pero sí desde el punto de vista mental y desde el punto de vista espiritual. Yo lo que quiero es que todo el mundo me admire y que todo el mundo me dé la lisonja y que todo el mundo me crea superior y, en cierto modo, convertirme en un dios o una diosa. Y esto Dios lo odia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros nos demos cuenta que la gloria solo es de Él y por lo tanto no la comparte con nadie. Ni la comparte con Dios fulano, ni la comparte con este rey, ni la comparte. Por eso a Nabucodonosor le hizo esa advertencia tan seria cuando le quitó de su gobernación durante 7 años y lo convirtió en una especie de animal. Hasta que tú, le dice a Nabucodonosor, hasta que tú, rey Nabucodonosor, no te des cuenta y no me reconozcas que yo soy el Altísimo, que todo esto está en el libro de Daniel, y que por lo tanto yo pongo y quito reyes y todo depende de mí, tú no volverás a estar en el trono de Babilonia. Y así fue, lo convirtió en un animal, hasta que no reconoció que el Altísimo es quien quita y quien pone reyes. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en una situación de privilegio, cuando estamos en una situación de poder, no creamos que es porque nosotros somos especiales, somos perfectos y somos mejores que los otros seres humanos, porque yo me lo merezco, porque yo soy muy importante, porque yo tal. No somos nada. Y cuando nos han dado alguna vez algún reconocimiento, aunque sea pequeño, si hemos el tema de la literatura, ¿no? De que presentas un libro y la gente pues te viene a ver y te dice que bien lo haces y bien no sé qué, no sé cuánto, intentar rebajar esa soberbia. ¿Por qué? Porque caemos en esa vanidad, en esa estulticia, que no deja de ser una estupidez, porque en el fondo no hay nadie que merezca esto, sino solamente Dios. Y es cuando tenemos que ser más humildes y reconocer que Dios es el único al que se le debe la adoración. Todo lo demás son tonterías y todo lo demás es algo que nos hace daño porque nos pone en un ridículo espantoso. Esto ya lo decía cuando hablaba de la vanidad, porque la persona que es vanidosa o cuando somos vanidosos, porque todos tarde o temprano en alguna ocasión lo hemos sido o lo somos, y no vemos las reacciones de los demás. No vemos la mofa, no vemos el desprecio, no vemos la risa, y solo vemos, estamos en nuestro universo particular, estamos en nuestro sitio de confort y ya no vemos nada más allá de nuestras narices. Y tienen que ser personas que nos quieren, que nos aprecian para decirnos no, bájate de ahí, que no te corresponde ese sitio. Por lo tanto, la idolatría tiene muchos peligros y uno de ellos es los demonios que están tras ello. Y cuando nosotros somos idólatras y adoramos una imagen que está creada por el hombre, porque ni sabemos cómo era la Virgen María,
ni sabemos cómo era Cristo, ni tal. Todo esto es un imaginario y todo esto es el deseo de adorar algo y todo esto ha venido por un negocio y un comercio. Y no ha venido por un deseo que Dios tenga, porque además Dios lo odia, no harás imagen de mí. Y este es un mandamiento que han quitado. Por lo tanto, no hay que hacer caso de las personas, por buenas que nos parezcan, sino hacer caso de Dios. No seguir al hombre, sino seguir a Dios. Porque tras esas imágenes están los demonios y estamos abriendo ya la puerta al diablo. Os había dicho, os había hecho una conferencia ya hace un tiempo sobre lo que eran los senderos del diablo. Y entre los senderos del diablo está la idolatría. Está la pornografía, está la idolatría y están muchos pecados que sin darnos cuenta nosotros caemos en ello. Es muy fácil caer en la idolatría cuando no se tiene a Dios, es muy fácil caer en la pornografía, es muy fácil caer en la codicia, y en la soberbia y la vanidad todavía más. Es decir, no estamos libres ninguno de no pecar. Por lo tanto, tenemos que tener a Dios porque nadie puede servir a dos señores, y lo dijo Cristo. Si tú sirves a Dios no vas a servir al diablo, y si sirves al diablo no vas a servir a Dios. Y como nosotros no lo vemos, porque nosotros, el mundo espiritual, nosotros no lo vemos, estamos ciegos, solo vemos lo que vemos, los 5 sentidos. Cuando tenemos a Dios, Dios nos corre un velo y nos hace ver el mundo espiritual, a través de nuestro espíritu, no a través de los ojos. No se nos va a aparecer aquí el demonio, ni se nos va a aparecer la Virgen. Y si se aparece esto, es porque evidentemente los demonios están detrás de nosotros para hacernos el mal, para engañarnos, ¿eh? Y todo esto no es más que un perjuicio. Cuando hablamos de los que convocan a los muertos y todo eso, que Dios también lo prohíbe, precisamente por esto. Porque ya tenemos ese deseo de adorar y ahí está el demonio para engañarnos. El demonio vino a robar, a engañar y a quitarnos la gracia para separarnos del Padre, para separarnos de Dios y llevarnos a su camino, llevarnos a su redil, que es a la perdición eterna. Por lo tanto, la idolatría no se ha de practicar y no la practiquéis, porque eso es malo. Evidentemente, el Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII, este Papa se dio cuenta, leyendo la Biblia, me parece que ya lo he dicho esto, de que muchas cosas de la Biblia, porque entonces no se podía leer la Biblia, estaba prohibido y tal, no estaban haciendo la voluntad de Dios. Y entonces fue cuando empezó a prohibir las imágenes en las iglesias. Lo que ocurre es que evidentemente ese sentimiento estaba tan arraigado en las personas que cualquiera les quita las imágenes porque hasta te apedrean. Que no me quiten a mi virgencita, que no me quiten a mi no sé qué, el Cristo de no sé cuánto. Y todo esto es idolatría. Y es una porquería y una basura ante Dios. No son más que trozos de yeso que ha creado el hombre. Y caras, incluso del artista no sé qué, el artista no sé cuánto, todo esto es una basura. Hay que deshacerse de imágenes y de porquerías que no son buenas. Y adorar a Dios con el espíritu y con el corazón dispuesto, no con imágenes, porque a Dios no le hemos visto nunca, ni a Cristo igual. Por lo tanto, aunque nos cueste, porque todos hemos salido de alguna religión, hay que deshacerse de esto en el momento que lo tengamos en casa. Y qué decir de otras imágenes del Buda, de las imágenes de no sé qué, del atrapasueños, de no sé cuánto, todo esto fuera, es basura. En el momento que nos liberemos, o sea, en el momento que lo tiramos, en el momento que ya nos deshacemos de esto, viene una liberación. Por tanto, no aceptéis imágenes de estas, ni aceptéis los objetos de no sé cuánto y de los de la suerte, todo esto fuera, es pura basura todo. Pero pura basura que nos lleva al mal y que nos lleva también a otros demonios. Porque la idolatría te lleva a otras cosas y, en fin, que es una cosa que es muy seria y que hay que decirla. Y como las cosas a veces, cuando nos dicen las cosas que no nos gustan,
reaccionamos mal, reaccionamos agrediendo, reaccionamos insultando, reaccionamos porque tú eres un tolerante, tú eres un fanático, tú eres no sé qué, porque a mí déjame hacer lo que quiera. Bueno, pues haz lo que quieras, ¿eh? Porque cada uno tenga su voluntad, pero yo tengo que advertirlo. Porque si yo creo en Dios como creo y soy cristiana como soy, tengo que advertir de lo que a Dios no le agrada. A Dios no le agrada que vayamos detrás de las imágenes, a Dios no le agrada que adoremos el sol, la luna y las estrellas, adoremos cabezas de animales, adoremos a un ser humano, porque ahora nos reímos de que el Imperio egipcio, por ejemplo, adorara cabezas de animales, adorara tal. Esto ya no lo hacen, evidentemente, pero sí que es verdad que hacemos otras cosas que son también irrisorias. Entonces, si no adoramos una imagen, adoramos a un ser humano. ¿No es así? Adoramos al fulano de tal, que es el mejor futbolista del mundo, adoramos al condado. Y cuidado que no me lo quiten, que te apedreo, ¿eh? Que si no seguimos al fulano, yo te mato porque no eres de mí. Ahí está el fanatismo. Tú no eres de mi equipo, por lo tanto tú eres mi enemigo. Y todo eso está movido por el diablo. Algo tan inocente como eso, que creemos que es tan inocente, nos lleva a eso. Nos lleva a luchas, nos lleva a guerras, las guerras de la fe, las guerras de la política, las guerras de la religión, todo del fútbol, todo es una lucha, todo es una guerra. ¿Para qué? Para enfrentarnos unos a otros, que es lo que quiere el diablo. El diablo quiere que nos matemos, el diablo quiere que nos odiemos, porque él no tiene buenos sentimientos. Abrir los ojos, porque el diablo no nos ama, es todo lo contrario, él nos odia. Él quiere destruirnos y él quiere arrastrarnos hacia él. Y el mal es muy sutil, es muy inteligente, Satanás, y lo que quiere es engañar. Se finge bueno para engañar. Se disfraza de ángel de luz para engañar a la gente. Tras esas apariciones marianas, qué bonita, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, la no sé qué, ahí está el diablo metido. Mucha gente ya se ha dado cuenta, afortunadamente, y ya no lo siguen. Pero hay otros que han caído en eso por las tradiciones y lo que es peor, se lo van transmitiendo a sus hijos. Y esto es un germen que va produciendo cada vez más adeptos y más maldad. Entonces, esa semilla que se va sembrando es la cizaña que nos hablaba Jesucristo, y con esto termino, en el Evangelio. La parábola del sembrador. El sembrador, el Dios va sembrando buenas semillas para que florezcan y dé frutos buenos, los cristianos. Viene el diablo por la noche y va sembrando la cizaña. ¿Para qué? Para que ahogue los buenos frutos. Cuando los ángeles vienen a la siega y le dicen al Señor, Señor, al amo del campo, es que lo que hay que hacer es sacar ya el trigo, cortarlo, y Dios le dice, Cristo, el amo, le dice, no, porque si cortáis eso, si quitáis la cizaña, cortáis también, dejar esperar un poco a que esto ya fructifique para que se pueda separar. Pues esto es lo mismo. En la misma iglesia, que somos los cristianos, también hay cabras, también hay personas que siguen al diablo. Y lo que es peor y lo que es más triste, que son utilizadas por el demonio. Hay agentes del diablo, como hay agentes de Dios, que van predicando su palabra. Van predicando su palabra. Una palabra de odio, una palabra de maldad, pero que muchas veces se camufla. Porque no hay nada más agradable que nos digan lo que queremos oír, ¿no? Oye, fantástico, tú practicas tu idolatría, que lo haces muy bien, que le sirves muy bien a Dios, tú sigue con tu codicia, tú sigue con tu pornografía, tú sigue con tu vanidad, que eres el mejor, eres la mejor. Y esto nos encanta a todos, ¿no es así? O sea, nos gusta que nos alaben el oído y que nos dejen hacer lo que nos dé la gana. Y así todos somos muy buenos, muy amigos y muy hermanos. Esto es un engaño manifiesto. A todos nos gusta eso. Ahora, cuando nos vienen a decir que lo que estábamos haciendo está mal, tenemos dos opciones. O bien seguimos con lo mismo, con lo cual no estamos haciendo la voluntad de Dios y no amamos a Dios. Mentira que queremos a Dios, porque a mí que me dejen hacer lo que estaba haciendo,
A mí Dios me dice, no hagas esto, y si yo sigo con esto, es que yo amo más al mundo que a Dios. Así se han perdido muchos, porque amaban más al mundo que a Dios. Mentira que eres cristiano, mentira que eres creyente, de boquilla. Pero te tira más el mundo, te tiran más los amigos, te tira más. O bien lo contrario. Yo me he dado cuenta, como nos ha pasado a muchos y a todos, me he dado cuenta de que aquello que practicaba a Dios no le agradaba, esto no le gustaba y me quito de ello. Me quito de pornografía, me quito de idolatría, me quito de hacer cosas que a Dios no le gustaba y le repugnaban. Y ahí es cuando yo quiero agradar a Dios y no agradar al mundo. Me importa poco lo que me digan, lo que me reprochen, lo que me tal, porque yo sirvo a Dios y no sirvo al mundo. Y ahí es cuando ya se provoca una guerra. Hay una guerra espiritual, estamos en una guerra espiritual. El que no quiera verlo es que está ciego. Y por lo tanto, mientras nosotros estamos en el mundo, están las potencias superiores que están luchando. Nosotros somos, de alguna manera, las fichas que se están moviendo. Y como yo sé que el bien va a ganar y quiero estar con Dios, yo estoy con Dios. Y voy a quitarme y me quito de todo aquello que a Dios no le agrade. Es como si yo quiero a mi padre o a mi madre, les voy a agradar, no les voy a desagradar, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces Dios nos advierte, porque antes de castigar, Dios advierte. Mira, hijo, mira, hija, esto que haces no me gusta, tú verás. Y los padres hacen lo mismo con nosotros cuando somos niños o cuando ya somos adultos. Ya nos dan un consejo, porque obedecer ya no les tenemos que obedecer cuando somos mayores. Ya somos sujetos responsables. Pero sí que tenemos que tener en cuenta los consejos de nuestros padres o de nuestros mayores, que es una fuente de experiencia y una fuente de sabiduría, y que haríamos bien en escuchar su consejo, porque nos irá bien en la vida escuchándoles. Pero ¿qué ocurre? Que somos tan soberbios y tan necios, porque a esto lleva la soberbia, a la necedad absoluta, que ya no necesitamos consejos y ayuda de nadie, ¿no es así? Es decir, nosotros lo sabemos todo, nosotros no nos equivocamos, y dejarme a mí hacer lo que me dé la gana y lo que me venga en gana, porque yo ya soy mayor para que me tengan que decir consejos ni nada. Yo no tengo por qué escuchar a este ni escuchar a la otra, yo quiero hacer mi vida. Tú no te metas con mi vida, porque yo soy el amo de mi vida, y si me quiero adorar a mí mismo, ¿tú quién eres para decirme a mí lo que tengo que hacer? Y esto es lo que hacemos muchas veces. Esto entristece a Dios, entristece a nuestros padres si los tenemos, y entristece a las personas que nos quieren. ¿Por qué? Porque nos ven que vamos a la derrota. Por muy bien que hagamos las cosas, nunca las haremos bien del todo y nunca somos dioses. No somos perfectos, nos equivocamos, no nos gusta equivocarnos, pero nos equivocamos. Y cuando nos den alabanza, lo que tenemos que bajarnos, humillar la arrogancia. Es un esfuerzo que vale la pena, porque entonces nos ponemos en nuestro sitio. Y no hay nadie que nos vaya a humillar, y no porque tú ya te humillas. Y lo que hacen es ensalzar. ¿Por qué? Porque tú te humillas. Entonces, es el camino que tenemos que seguir. No a este Dios, no a este Dios, sino a Dios, que es el que lo merece todo, es el que vale y es al que realmente debemos seguir si queremos ser felices, si queremos cumplir la voluntad de Dios y si realmente nos llamamos creyentes y nos llamamos cristianos. Y esto es todo lo que quería decir sobre la idolatría, y gracias por